Queridos oyentes, encantado de nuevo de estar con todos ustedes. Hoy iba a hablarles de entrada de algo que ha agitado aquí los ambientes en esta España nuestra, pero como sé que algunos de ustedes nos pueden estar escuchando desde fuera de esta España nuestra, a lo mejor acabo de hablándoles de algo universal, algo que nos interesa realmente a todos. Pero voy a empezar por una anécdota local para que ustedes sepan por qué me ha llevado este camino a acabar en lo que me gustaría hablarles. Me gustaría hablarles de la pornografía. ¿Por qué he acabado concluyendo que es importante hablarles de este tema? Dirán ustedes, bueno, pues vaya tema más importante. Pues ya verán ustedes la importancia que tiene, se van a sorprender. Pero he llegado a ello porque aquí en España, como les decía, los políticos que han tenido la habilidad, porque es un tema de habilidad personal la que han tenido, no tienen otros méritos más que habilidad, propaganda, han conseguido llegar al gobierno de la nación, pues ahora pretenden lo que suelen pretender, lo que han intentado todos los gobiernos de esa ideología comunista, socialista radical que ha habido a lo largo de la historia. Me estoy refiriendo al intento de acaparar como Estado los derechos de los padres y de las personas. Al final ya saben ustedes que la ideología comunista lo que principalmente la caracteriza es por idealizar, por deidificar el Estado y anular la individualidad de las personas, poniéndolas todas al servicio del Estado. Como les decía al principio, aquí en España tenemos la desgracia de que este tipo de ideología ha llegado al gobierno. Bueno, estos, como son tan ignorantes, se piensan que van a conseguir todo lo que no han conseguido los correligionarios suyos a lo largo de la historia, desde que empezó la ideología comunista hasta ahora. Bueno, pues ahora lo van a volver a intentar. ¿Por qué? Porque, como les digo, si algo les caracteriza, pues es su habilidad en cuanto a la propaganda, en cuanto a los tejemanejes, en cuanto a los engaños, en cuanto a las puñaladas traperas que saben darse entre ellos. Ya les diré que esto es una ventaja que tenemos los enemigos suyos, de que entre ellos mismos se van a degollar, pero en fin, esas habilidades son las únicas que tienen, por lo que es técnica, lo que es competencia, lo que es preparación para cualquier tipo de gobierno no lo tienen. Lo único que tienen es la preparación de la propaganda y de las enseñanzas que han recibido para doblegar, para intentar controlar totalitariamente a la sociedad. Intentan imponer un pensamiento único, siempre lo han pretendido así, y ahora pues aquí en España nos hemos sorprendido, se han sorprendido muchos de una pretensión suya. Hace poco, en una de las regiones que no controlan a nivel autonómico, es decir, aquí en España hay autonomías que tienen sus competencias, una de las autonomías que tiene competencias a nivel educativo, pues ha propuesto que los padres den su permiso para que sus hijos asistan a clases de adoctrinamiento de lo que llaman educación sexual en la escuela española actualmente. Quizás en otros países también lo llamen así, pero para que entiendan ustedes el por qué es necesario que los padres den su permiso para eso, se trata de que en esas clases la educación, lo que llaman educación sexual, que es adoctrinamiento ideológico en tema de la sexualidad, pues puede estar muy lejos o ser muy contrario a la ideología, a lo que los padres consideran conveniente para sus hijos. Cualquier persona normal que no estuviera infectada de la ideología comunista totalitaria, pues diría, pues lógico, pues los padres deciden qué es lo que quieren para sus hijos, lo mismo que deciden qué tipo de régimen de vivienda, alimentación, etcétera, pues con más motivo
eligen qué tipo de educación quieren para sus hijos porque son los propietarios del derecho a la educación, son los que mejor le conocen, los que mejor conocen la sensibilidad, los que mejor conocen lo que les conviene. ¿Por qué? Porque ¿quién puede conocer mejor lo que les conviene a unos niños que sus propios padres? Solamente en casos excepcionales el Estado se tendría que hacer cargo subsidiariamente. ¿Qué quiere decir subsidiariamente? Pues de una manera secundaria, porque fallaran los padres, bien porque estuvieran ausentes, porque fueran niños huérfanos, porque fueran abandonados, porque bien, por miles de motivos no íbamos a permitir en la sociedad que unos niños quedaran desatendidos desde el punto de vista material y educativo. Y para eso el Estado se haría cargo porque los padres no existieran o no cumplieran con su obligación de cuidar a sus hijos. Bueno, pues se aprovechan de esto estos iluminados, como decía antes, comunistas, socialistas, radicales, se aprovechan de esto, pero ellos dicen no, pero que eso de que los padres sean los propietarios del derecho a la educación de sus hijos no es verdad. Han llegado ellos y dicen que no, que es el Estado, el propietario, el titular del derecho a educar a los ciudadanos. Esto lo han inventado los socialistas españoles o comunistas españoles que han llegado recientemente por casualidad o artilugios o engaños al poder. Pues no lo han inventado ellos, es un tema comunista bien conocido ya desde los años 20, 30 del siglo pasado. Los comunistas empezaron a hacerse cargo de los hijos que quedaban abandonados, entre otros motivos y principalmente porque a los padres los asesinaban o los deportaban o los recluían en campos de concentración porque ideológicamente no entraban por el aro. Y esos hijos pues eran objeto preferente de la atención por parte del Estado, que los adoctrinaba desde pequeños en la ideología totalitaria para que de mayores pues fueran personas dóciles, dúctiles, educadas, entre comillas, y siguieran las directrices del partido, porque ellos confunden sociedad con el partido, es decir, no hay más sociedad que el partido suyo, porque se han envenenado de esa ideología, que consideran que ellos tienen la verdad, que ellos son poseedores de las directrices auténticas sobre lo que le conviene al hombre. Y hablando totalitariamente, cualquiera que no piense así, pues no merece la pena que viva. Tiene que ser recluido, reeducado. Ahí están los gulags, ahí están los campos de concentración, ahí están los psiquiátricos, que incluso hoy día existen en nuestra sociedad. Es decir, ustedes le habrán llegado noticias de que en China ya hay centros de reeducación con miles de recluidos para que entren por el aro, que entiendan que la ideología comunista es lo que conviene a la sociedad. Y el que no lo entiende, pues es que es un enfermo mental al que hay que tratar psiquiátricamente. Bueno, esto que ocurrió ya desde el principio en los regímenes comunistas iniciales, pues sigue pasando en los regímenes comunistas actuales, como es en China, en la China actual del siglo XXI. Sigue existiendo lo que existió en la Rusia inicial de la URSS y en Camboya, mucho más tarde, ya en los años 70, incluso hasta el 75, en Camboya sigue existiendo ahora mismo en Cuba. Lo están intentando en países sudamericanos como es Venezuela, como es Nicaragua, y aquí ha llegado a España el intento de implantar una ideología única, un pensamiento único, y van a por los que no pensemos así. Descaradamente nos intentarán recluir, no considerarnos ciudadanos. Primero ya veremos cómo lo intentan, pero intentarán considerarnos disidentes, peligros sociales, y irán a por nosotros de una manera o de otra.
Bueno, pues esto es lo que ha ocurrido siempre y por lo tanto no nos podemos extrañar que ocurra ahora. Hay que estar preparados ¿para qué? Para resistir, para contrarrestar, para luchar por nuestras ideas, porque la mentira nunca ha conseguido imponerse a la verdad. Solo ha bastado que una minoría se mantenga fiel a la verdad y que no tenga miedo, que sepa arriesgar lo que haga falta arriesgar, patrimonio, vida, lo que haga falta arriesgar por defender la verdad. Y no faltarán en nuestra época personas dispuestas a ello, que hagan imposible el que lo que no consiguieron anteriormente los comunistas en otras épocas lo consigan los actuales aquí en España. Este tema de que no quieren que los padres eduquen a sus hijos ha surgido a raíz de una asignatura que pretende la educación sexual, entre comillas digo, la instrucción sexual, aberrante al 100% en las aulas de nuestras escuelas. Como ustedes sabrán, y también en este programa intentaremos ayudarles a que entiendan, la educación sexual, la ideología de género, ¿les suena todo esto? Es un veneno, una peste, una mentira muy peligrosa, que es lo que está de moda intentar imponer en la sociedad occidental. No solo la española, sino en otros países de nuestro ámbito y de Sudamérica, que les va llegando poco a poco la ola, como le llegó la ola del aborto y que le han llegado otras olas que empezaron a surgir en Europa y algunas de ellas en España. Bueno, pues como digo, la educación sexual pretende imponer un nuevo orden, un nuevo hombre distinto, sustituir el orden natural por el orden que ellos consideran el ideal. Es decir, lo natural no es lo bueno. Entonces dicen que el hombre no puede ser hombre o mujer por naturaleza, genéticamente, ya hablaremos de la ideología de género, sino que puede elegir su género, que puede elegir su manera de encarnar la persona, independientemente de lo que por genética haya recibido. Esta aberración, que es que hace reír a cualquiera que tenga sentido común, un mínimo conocimiento de genética, de antropología, de medicina, y ni siquiera aunque no tenga conocimientos de genética, antropología o medicina, aunque tenga sentido común, le dicen, mire, es que resulta que pueden elegir, se le está diciendo a los niños que pueden elegir si quieren ser hombres o mujeres. Bueno, qué delirio, qué auténtica aberración es esa. Pues ese delirio aberrante, antinatural, opuesto a lo más elemental de la razón, es el que están intentando imponer. Y están tan convencidos de que es así, que lo van a conseguir como sea. De momento van a intentar que los padres no tengan esa potestad de decidir qué tipo de educación. Es decir, que ellos son los que tienen que decirle a los hijos lo que es bueno y lo que es malo. ¿Qué barbaridades le enseñarán en esos talleres de educación sexual a los niños? Se pueden ustedes imaginar. Yo no lo conozco todo. Hay incluso libros que nos han llegado diciéndonos las barbaridades que se le enseñan en estos sitios a los niños. Se les enseña desde pequeños, es una auténtica escuela de perversión sexual. Se les enseña desde pequeños aberraciones sexuales, como son la masturbación. Como dice mi amigo de Prada en sus escritos, en sus columnas, se les enseña a explorar sus orificios. Bien, es una forma de ridiculizar esa ideología, pero que hace mucho daño. A los niños se les escandaliza. Ustedes y yo seguramente tuvieron la suerte de que vivieron una infancia ajena a este tipo de barbaridades. Nos creamos en un ambiente en el que nuestros padres, nuestros abuelos nos cuidaban. Procuraban evitarnos escenas, comentarios, situaciones, miserias humanas que sabían que existían, pero no tenían por qué exponer a los niños a conocerlas, a verlas. Y crecimos en un ambiente sano, que contribuyó, este ambiente sano, a desarrollar una personalidad madura, estable, que ha permitido de adultos
pues lo que ha permitido que seamos capaces de enamorarnos de otra persona, de entregarnos a ella, de amar, de desarrollar lo más grande que tiene el ser humano. Bueno, pues esa ideología que están intentando implantar a los niños siembra todo lo contrario. ¿Por qué querrán hacer esto? Es una buena pregunta. Es diabólico. Lo que van a conseguir... Bueno, yo cuando pienso en esto me acuerdo necesariamente de esas palabras que ustedes conocerán. Que el que escandalice a uno de estos pequeños, más le valiera que le ataran una rueda de molino al cuello y lo arrojasen al mar. Parece una situación bastante desgraciada, aquel al que le atan una rueda de molino al cuello y le arrojan al mar. Pues más le valdría esa situación desgraciada en comparación con lo que le espera a aquel que escandaliza a uno de estos pequeños. Y el que está enseñando eso en la escuela a los niños está escandalizando a uno de estos pequeños. Esas palabras no son mías, esas palabras son de Jesucristo. Las pueden ustedes leer en el Evangelio. Es el que mejor conoce la naturaleza del hombre, lo que le daña y lo que le enriquece. El escandalizar a los niños es uno de los males mayores que puede cometer una persona. ¿Y cuál será el castigo que le tiene reservado Dios a quien incide el que cae en ese error, cuando le llegó a decir que más le valdría que le ataran una rueda de molino al cuello y le arrojaran al mar? Piensen ustedes, si el mismo Dios, hecho hombre, que es Jesucristo, llegó a decir esto, ¿cómo le dolería el que se tratara así a los niños pequeños, el que se destrozara su inocencia, el que se le enseñaran auténticas barbaridades? Bueno, pues no sé si el Estado va a pretender esto aquí en España y en otros lugares, el depravar. El por qué le decía antes, pues yo creo que es que están tan hasta las cejas de basura que le molesta que haya alguien que no esté así. Yo es que he llegado a pensar que es esa la razón, ya que estoy yo así de porquería hasta aquí arriba, pues vamos a que estemos todos, con mal de muchos, consuelo de tontos, ¿no? Pues puede ser ese el motivo. Entonces, les iba a hablar del derecho de los padres es que es tan elemental que tampoco me voy a entretener mucho. Los padres tienen ese derecho y no hay vuelta de hoja. Y no nos lo vamos a dejar arrebatar. Habrá que luchar, habrá que, como está pasando ahora mismo en esta autonomía de la que les hablaba, están luchando porque eso sea legítimo y necesario, que los padres den su consentimiento. Ya sabemos que lo ideal sería que la educación no se metiera en semejantes barbaridades, pero si se mete, pues vamos a defendernos con nuestro derecho a oponernos a que nuestros hijos entren a talleres de sexualidad donde sabemos que le van a producir mucho daño en caso de asistir. Y luego vamos a movernos, porque en casa estamos muy acostumbrados a que nos saquen las castañas del fuego, o hemos estado muy acostumbrados. Cuando la sociedad estaba sana, cuando en la escuela no había salvajes ni depravados que nos intentaban adoctrinar o nos intentaban escandalizar, como es la época en la que yo fui a la escuela y posterior, pues nuestros padres podían permitirse el lujo, entre comillas, de no meterse en estos temas porque sabían que nadie se iba a meter con sus hijos y con cuidar el ambiente en casa le bastaba. Pero ahora ya no es así. Ahora hay que moverse. Padres, madres, tíos, padrinos, abuelos, bisabuelos, todos hay que empezar a moverse. Ya basta de dormitar. A nuestros hijos los quieren escandalizar en la escuela. Y también en la mía, dirá alguno por ahí. Sí, también en la suya. Entérese de lo que está pasando. Ya es incluso obligatorio en algunas comunidades. Obligatorio. Con lo cual, si queremos luchar contra esto, habrá que desobedecer en algunas comunidades.
de aquí en España y en otros sitios. Pero fuera de ese tema, fuera de oponernos con la desobediencia clara a semejantes normas inicuas e inconvenientes, fuera de eso, pues vamos a ocuparnos, como decía antes, de lo que hasta ahora a lo mejor no tendríamos que ocuparnos o no hemos tenido que ocuparnos. Es de enseñarles a nuestros hijos de ser muy delicados en el tema de la educación sexual. Yo tengo muy buen recuerdo, como les decía antes, y ustedes seguramente también, de cómo en mi casa tenían detalles enternecedores en cuanto a este tema, el tema del pudor con los niños. Me acuerdo mi bisabuela, pues tenía unos detalles que yo entonces no entendía cuando nos cambiaba de ropa, mudarnos, ¿no? Que decía mi abuela, hay que mudarse, que era cambiar la camiseta por otra limpia y bien planchada. Bueno, pues cuando había que desnudar a un niño para mudarlo de camiseta, rezaba una oración, un bendita sea tu pureza. Yo oía a mi abuela o mi bisabuela rezar, bendita sea tu pureza, cada vez que nos mudaba de ropa. Bueno, claro, en aquella época también era más fácil. No había televisión, no había internet. ¿Qué puedo hacer yo si lo sacan en la pantalla, en la televisión? ¿Cómo que puede hacer usted desde pequeños acostumbrarles sus hijos a que se apaga la televisión? Y cuando sean mayores, yo me acuerdo una vez que estaba diciendo esto delante de otros padres y más gente, y me dijo una señora, eso lo puede usted evitar mientras estén en casa, pero luego cuando sean mayores van a poder ver lo que quieran. Le dije, sí, pero se acordarán siempre de que en su casa esto no se veía porque era inapropiado e inadecuado. Luego podrán hacer lo que quieran, por supuesto, pero llevarán la enseñanza, el ejemplo de lo que se hacía en casa de sus padres. Y les llevará, sin duda, ojalá, a acordarse de que por algo en casa de sus padres no se contemplaban esas escenas porque eran inconvenientes, porque no eran adecuadas al desarrollo humano y espiritual que hay que procurar que tengan nuestros hijos. Pero yo creo que cualquier persona normal entiende que es mucho más conveniente el que haya detalles de pudor vividos por todos los miembros de la familia, porque la falta de pudor, la falta de modestia en el vestir, en los comentarios, en las publicaciones que haya por casa, en las películas, como decíamos antes, que podamos ver en la televisión, la falta de pudor conlleva la frivolidad en el uso de la sexualidad. La sexualidad está protegida por el pudor y la modestia. La sexualidad pertenece a lo más sagrado, a lo más interno de la persona humana y tiene que ser protegida. No puede estar aireada, expuesta a todas las miradas o a todos los comentarios o a todas las conversaciones. Por favor, cuando a una persona ya no le importa el exhibir públicamente en conversaciones, escenas inmodestias en su manera de vivir y de vestir, es que ha perdido lo más nuclear de su personalidad. De ahí que, ¿se acuerdan ustedes? Ya lo he comentado alguna vez, lo he oído de que los terroristas o las sectas en concreto, cuando quieren garantizar la docilidad extrema y antinatural a una norma, a una ideología, de lo que se preocupan inicialmente es de destrozar este núcleo de la persona, que es su sexualidad, pervirtiéndola para que ya no tenga nada que perder y se doblegue con docilidad a cualquier tipo de norma, instrucción, imposición que le impongan, que es lo que necesitan los regímenes totalitarios, las sectas, etc. Para crear ciudadanos libres y fuertes debemos cuidar este tema de la sexualidad, que están empezando ellos por ese tema a intentar desmontar la personalidad de los ciudadanos, porque saben que destrozada ese núcleo, serán más dóciles a las imposiciones que ellos pretenderán posteriormente en otros campos. Iba a intentar hablarles y comentarles un artículo excelente de un psiquiatra español sobre la adicción a la pornografía, porque va en esta línea, pero se me ha
agotado el tiempo, como me suele ocurrir, y lo voy a dejar para otro día. Pero este tema de la pornografía quiero exponerlo con detenimiento, sus causas, sus manifestaciones y sus consecuencias, tanto por parte de este psiquiatra como de otros pensadores que bueno, me ha parecido muy ilustrativo y muy conveniente que conozcamos todos, sobre todo ustedes, si están desde luego dispuestos a luchar contra esta plaga que se nos avecina, que va a intentar imponernos una ideología contraria a lo que nos conviene, que es a toda la riqueza interior que es capaz de desarrollar el hombre, que es lo que pretende la ideología. Bueno, no es una ideología, lo que pretende nuestro ser como hijos de Dios, como cristianos, que, como les he dicho desde el principio, es esencial para conseguir el desarrollo íntegro y pleno de nuestra personalidad. Vamos a intentarlo, vamos a seguir luchando por conocer los peligros y por modestamente intentar darle poco a poco las ayudas que puedan parecerme convenientes. De momento eso es todo, se nos acaba el tiempo por hoy. Un saludo a todos ustedes y hasta el próximo programa.